Hay quienes viven años ahí sosteniendo lo insostenible. Hay otros que algún día lo abren y no hay vuelta atrás. Salir del closet no es un acto de identidad, es un acto de valentía y de amor propio. Cambiar de trabajo, salir de una relación, seguir el llamado del alma, decir que no o mudarse. Este podcast es una conversación entre amigas que se preguntan, se ríen y se abrazan desde la palabra. Hablamos de lo que duele, lo que libera, lo que escondemos y lo que al fin nos atrevemos a mostrar. Porque todos, en algún momento, queremos salir del closet. Bienvenidos. Hola a todos, gracias una vez más por acompañarnos en otro episodio. Voy a intentar ser un poco más enérgica, más alegre, porque Adriana me dijo que estaba hablando como si estuviéramos en una misa, en la bienvenida. Y entonces yo dije, ¿será que estoy dando un inicio como si fuera una ceremonia? Entonces va a ser más enérgica. Es más dinero. Estamos felices. Tenemos una persona muy especial para mí. Ha sido muy importante este ser humano en mi proceso como de aprendizaje en muchos niveles, espiritual, emocional. Es una persona que conocí alrededor de hace 4 años y me ha ayudado mucho a hacerme buenas preguntas, que para mí eso es fundamental en la vida. No quiero sesgarlos, quiero que Santi se presente, que nos cuente qué hace, quién es, de dónde viene, pero pues me quedaría aquí conversando de él y diciéndoles cosas bonitas sobre Santi, porque de verdad es una persona muy importante en mi vida. Entonces, Santi, bienvenido. Pues Gracias por gracias. aceptarnos esta invitación. Gracias por estar ahí sentadito, por sacarte tu tiempo para contarnos de qué forma has abierto la puerta en tu vida muchas veces. Gracias por estar acá. Bueno, Santi, yo te conocí hace algunos añitos, después van a ver a qué se dedica Santi, tuve una cita con él y me acuerdo que fue algo demasiado chévere, entonces qué rico que estés acá con nosotros, que nos cuentes sobre tu historia, digamos como todo tu proceso de evolución y que es el resultado de lo que hoy eres, ¿cierto? Un ser auténtico, un ser conectado con tu misión, con tu esencia, entonces bueno, qué rico que puedas motivar a los otros a que abran esa puerta y puedan salir del closet. Gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Santiago, tengo 29 años, trabajo como terapeuta hace 4 años alrededor. Soy diseñador gráfico de profesión. Digamos que me he ido enfocando en los mundos brujísticos, holísticos, ocultos a veces, como descubriendo esa otra parte. Y actualmente estoy como en la construcción de mi propio proyecto que se llama Septenio. Soy lector de registros akáshicos actualmente y me voy dedicando como voy fluyendo entre esos dos mundos, el mundo creativo. He trabajado ya hace 8 años en la industria textil y sigo ahí también pues trabajando, pero digamos que definitivamente mi pasión actualmente es la terapia. Santi, para mí es súper claro qué son los registros, obviamente. Yo sé que la gente dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se come eso? Yo quiero que ahorita, no ya, ahorita entremos un poquito como en profundidad de qué es, porque creo que es una parte muy importante de tu historia. Pero antes de que empecemos en ese tema, que creo que cronológicamente no está tan al inicio de tu vida, Vale. sino más adelante, nos empiezas contando como de ti, de tu infancia, de tu proceso en la vida. Ok. Sí, que nos cuentes un poquitico como desde el inicio. Bueno, yo nací en Aranjuez, pues nací en una clínica, pero, pero desarrollé toda mi infancia en el barrio de Aranjuez. Ajá. Digamos que desde muy pequeño, históricamente, fui un niño muy enfermo, sufrí de asma durísimo hasta mis 7 años. Entonces, en mi cronología de vida, digamos que eso fue todo un proceso porque crezco como siendo muy protegido, muy cuidado, como con una idea de sensibilidad muy importante. Entonces Santiago no se puede serenar, no puede salir a la calle, no puede jugar tanto, se ahoga el polvo, pues como digamos que una infancia un poco muy crisálida hasta cierta etapa de mi vida. Y voy creciendo y es, digamos que desde pequeño empiezo a construir mis propios mundos, ¿sí? Ujú. Porque pues conocí todos los hospitales de Medellín, ya sabían que llegaba a Santiago, entonces claro,
eh, este desarrollo fue haciendo que me acercara mucho al mundo creativo porque tenía que mantener mucho tiempo encerrado, ¿cierto? Como Ujú, en el hospital, entonces habían las pinturas, el dibujo, no sé qué, ¿cierto? Me empiezo a inclinar desde muy pequeño, como por un gusto a la lectura también, por estar como en estas encierros, ¿sí? ujú, Y voy creciendo, digamos que estuve en el mismo colegio toda la vida, me encantó estudiar en el mismo lugar, a mis 14 años más o menos nos pasamos de barrio, ¿cierto? Y yo vivía, pónganle, a hora y media de mi colegio, mm, ¿cierto? Ujú. un paseo. Y un paseo pues diario, pero aún así dije, voy a terminar, ya tenía unas amistades, ¿cierto? Como que fui construyendo todo ese proceso. Ya de ahí empieza como todo mi proceso de cierre del colegio, arranca la universidad, ¿sí? En este proceso universitario ya empiezo a arrancar a estudiar diseño, diseño gráfico, estudié en la colegiatura y digamos que muy apasionado siempre por el mundo creativo, o sea, una fascinación importantísima por eso y ahí empiezo a construir y a crear mi núcleo familiar, pues digamos que hubo unos retos familiares importantes para llegar al mundo creativo, porque crezco en una familia como con una idea de esta etapa de vida de que el éxito está en lo ingenieril, está en los números, está en la matemática, y de ahí es que yo empiezo como con unas primeras sensaciones de encierro que ya me eran muy familiares de pequeño, ¿cierto? Entonces, digamos que esta transición hacia el del colegio a la universidad para mí fue todo un proceso, fue dura, fue compleja porque creo que fueron estas primeras intuiciones de yo cómo salgo de acá, cómo salgo de un espacio que ya está tan marcado por esto es el éxito y esta es la idea de éxito y esta es la que tienes que seguir. Ujú. Santi, y cuando tú les dijiste a tu familia que querías dedicarte como a este tema creativo, este mundo del diseño, ¿ellos qué te dijeron sobre eso? Pues digamos que mi madre muy romántica, como no, hay que hacer de lo que eres feliz, ¿cierto? Súper conectado, pero mi padre de una, en esta inclinación de que vas a vivir. Ujú. O, pues no, o sea, no has estudiado todos estos años para ser diseñador. Lo ve como un hobby, ¿no? Pues Él lo lo veía como veía un en ese hobby. Ujú. momento como un hobby, tal vez como algo poco exitoso, ¿cierto? Como no hay unas posibilidades económicas tan grandes. Entonces, claro, empieza esta primer resistencia de alguna forma, o proceso también de, bueno, yo como convenzo, persuado a mi papá de que yo quiero ser diseñador, o sea, Ujú, es mi fascinación. Empiezo a estudiar en el colegio porque eso fue una cosa muy bella en mi vida, porque fui de la primera generación del colegio en la que había media técnica en esa época ujú, y solo habían dos líneas y era ingeniería mecatrónica y diseño gráfico. ujú, Claramente hice diseño. Me hice muy amigo de los profesores, pues de la técnica, todo. ujú. Entonces, cuando yo me gradué del colegio, uno de ellos, Edgar, que es un ser que amo, pues con mi vida, le dice a mi padre, como, si Santiago no estudia diseño, pues es un desperdicio que este hombre no estudie eso, ¿cierto? O sea, Ujú. tiene un talento y una habilidad para esto, apóyenlo, por favor. Y creo que eso cambia mucho, ahí va a ser un giro en mi historia, Como la perspectiva de tu la papá. perspectiva de mi Claro. padre, ¿cierto? Pero todavía con cierta resistencia y hay una historia muy charra, pues porque papá me dice como, bueno, estudie pues, vaya, mire dónde. Y eso, Santi, que tu papá no sabía en lo que te ibas a convertir, o sea, ese era el inicio o sea, el abrebocas, o sea, Total, y más total. adelante quiero que nos contes hoy, después de que nos contes toda tu historia, como hoy tu papá qué piensa de ese Santiago, ¿cierto? Que si se había alarmado con ser diseñador, No, ahora no no me imagino sabía con yo todo que Ya no se lo le sabe que lo que venía. entregaste. viene. Entonces, bueno, pues eso va para más adelantico. No, entonces pues como que mi papá me dice, bueno, listo, estudia diseño, escoge dónde vas a estudiar, qué vas a hacer, con qué. Entonces empiezo como en esta misión de
dónde puedo, cómo se puede, si hay que buscar una beca, ayuda, no sé qué. Entonces me acuerdo mucho que yo dije, yo sí voy a estudiar, voy a empezar a ir como a estas convocatorias para uno conocer la universidad, ta, ta, ta. Y yo, pues mi papá ese día me dijo como, yo le voy a dar los pasajes, resuelva. Pues como que empieza Ujú. este proceso ya de, yo creo que desde su enseñanza, como de, hazte cargo de tus sueños también. O sea, si Como los que te quieres, lanza al mundo. ve por ellos, entonces me da los pasajes. Y yo tenía que ir a la colegiatura y a la UPB. Ujú. Tenía una cita como a las 3 de la tarde y la otra a las 6 más o menos, en el mismo día. Entonces llego yo a la UPB, se larga un aguacero impresionante, el taco de tu vida, pues llegué, yo bueno, hola, tan, pregunto, yo como bueno, vengo a buscar este plan, no sé qué, conocer un poquito de esto, quiero estudiar diseño gráfico. Yo creo que la chica no estaba en su día. Y me dice como, bueno, puedes buscar todo en la página. Gracias por participar. Y yo, Y eso era una señal también del universo. Y dice, aquí no total. es, Y yo aquí no dije, es. bueno, está Buscaré bien. la Hoy página. voy a buscar, listo. Ahora, salga a coger otro Mm. bus. Y yo, ¿qué voy a hacer? Pues como que, ¿cómo llego? Me pegué la llorada de mi vida, pues como en esa frustración, ya eran las 4:30 para subir hasta la mierda en Las Además Palmas, que uno se pues perdí la Ujú. avenida. total, no vine, no me dijeron ¿Y cómo le digo a mi nada, papá que me dio los pasajes y que va a pues llegar sin papi, nada? necesito más, no va a llegar en un bus, no sé qué, no lo logro, o sea, Echando yo, de la ay, loma de las palmas. puta, o sea, claro, entonces empieza este proceso como de la vida en sí misma, ¿cómo hago? Entonces yo llamo a mi mamá, como mami, necesito ayuda porque no lo voy a lograr. Y ese día fue muy hermoso porque la reacción de mi mamá fue como, yo voy a coger un taxi, paso por usted y subimos juntos. Ay, no, divina Y yo Santi. pues en la chillada de mi vida, el aguacero, pues todo, yo, bueno, vamos. Subimos, fui la única persona acompañada de sus padres, pues como que yo con mi mamá y mi hermanita, y como, bueno, yo quiero estudiar diseño, toda. Pero que era una reunión, Era era una como, reunión para Ah, ver el plan, el programa, ta, ta, ta. Nos dejaron estar a todos. Entonces yo dije, listo, este es mi lugar. Y ahí arranco pues a estudiar. Resulta que ya dentro de la evolución de mi vida, en la universidad yo conozco una novia, ¿cierto? Como conozco una chica. eh, ¿se va contigo la carrera, o qué? no, ella empieza estudiando diseño de modas. Ujú. Yo estudio gráfico, pero allá es súper chévere porque hay primeros semestres que se enlazan. Ujú. Entonces Sí, todos sí, sí. vemos como las bases de lo creativo y ya después cada uno va tomando como su ruta. Entonces vimos, ta, ta, ta. Y de ahí yo creo que empieza mi exploración, como que salir con ella. Yo creo que he tenido un gusto, esto suena muy charro, pero como por las particularidades, o sea, las personas particulares. Ella pues es el humano más darks de tu vida, súper tatuada. Y a mí eso me atrajo mucho, como que, te llamaba la atención eso. claro, Y tengo una pregunta ahí. ajá. En ese momento no estaba este empaque de Santiago, o sea, no No, tenías ¿Cómo cero, no era tatuado. había un Santi? solo ¿Cómo era tatuaje. Santi? Santi, Yo era ¿cómo un era? bancolombino, tenía pues el pantaloncito de color, Ay, una barba Colombina. horrible, o sea, Una como barba que mona. fea, horrible. Pues yo Cero creía que era aretas o hermoso, con cero aretas. aretas, cero tatuajes, el ser humano Ok. más corporativo de la vida. Ujú, Y como que empieza pues todo esto de ujú. explorar este mundo pues como de un vínculo, no sé qué. Es mi relación más larga. Pues ¿Cuánto son duraron? 4 años de Y antes relación. de eso, ¿tuviste alguna relación? Esta fue como tu primera relación en Esta fue serio. como mi primer novia, o Ok. sea, como decir, Ujú, ve, sí. tengo una novia, ta, 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 era más mayor que yo. Entonces también eso fue como, a Santiago le gustan las veteranas, pues como todo este Las proceso. veteranas y no cualquier Ah, veterana. total, tatuados, negro, pues como un montón de particularidades. Y de ahí, pues casi todo mi mundo de la universidad lo compartimos juntos. Ujú. Creo que fue una persona que quise demasiado, o sea, yo me enamoré, o sea, la quiero demasiado, súper importante en mi historia.
Pero de ahí cuando terminamos, queda a mí esta incógnita, como, ¿será que a mí también me gusta un chico del otro lado? ¿Esto cómo funciona? Digamos que yo ya lo había explorado antes de esta pareja, pero evidentemente no a una parte afectiva y comienzo a ir, yo empiezo ahí, pues me gradúo de la universidad y comienzo a ir a la sexóloga. Ujú. Como, bueno, contame esto qué, uno qué hace con esto, cómo lo explora. Y pues doy con un ser muy maravilloso porque ella me dice como la única manera de tú tomar decisiones en tus preferencias es a través de combinar el conocimiento y la experiencia. O sea, Ujú. si tú no lo atraviesas por la experiencia, estás a medias. O sea, practíquelo. Practícalo, total. Vaya y hágalo y revise a ver si Y le me gusta, cuento. qué le gusta, cómo le Pero vos gusta. buscaste la sexóloga específicamente porque había Para esa eso, inquietud. total, porque Ok. tenía esa Y hasta inquietud ahí mi papá y mi mamá y no tienen ni no tienen ni idea. O sea, idea. Yo eso es voy a algo mío. terapia, pues Ujú. exacto, eso es algo totalmente íntimo Ujú. mío. Y empezamos como a definirlo, como bueno, ¿te gusta qué? El aspecto sexual, afectivo, emocional, digamos que solo había explorado el sexual, entonces como que Ah, de una exploremos. relación y chao, no habías tenido como Claro, vínculo total, un con un vínculo hombre. no. Ujú. Entonces, eso fue muy charro porque yo empiezo a trabajar en Cristal, pues como, y esto es al frente de Premium Plaza, no sé qué. Y una vez pasa por ahí un chico con el que yo había estado, había compartido, pero así como por la puerta, yo salgo de la empresa, tan, Me lo mandaron. hola, ¿cómo está? El bebé también, los dos como, wow, pues Ujú. Ajá. han pasado muchos años. Y digamos que volvemos a hablar, pues como que Ujú. hablamos, nos vemos, ¿cierto? Y ahí creo Ujú. que empieza mi primer relación ya como de pareja, ¿cierto? Como de Ok. pareja, estoy en proceso con la sexóloga, Ujú. entonces para mí este chico pues también es importantísimo porque me da como primero la apertura, tengo una recepción de su familia maravillosa, entonces su Ujú. papá es filósofo, entonces un ser humano pues Y él ya había salido del abiertísimo, closet, claro, Santi. Ah, ok. evidentemente Ujú. pues, Ajá. o sea, y aparte, Ese fue como el que te ayudó a abrir la puerta. claro, total, con él yo abro la puerta y digamos que empieza ya como a haber una sensación como de estar alineado. Ujú. Entonces yo digo como, esto me gusta, me siento Ujú. muy cómodo en este aspecto. No, yo creo que soy gay. Ujú. Sí, pues como que Ujú. en el enlace entre lo emocional, lo afectivo, lo sexual, yo digo como, Como sí, que todo encajó. aquí encaja todo súper Ujú. bien y digamos que tengo mi primer novio ahí. Ujú. Y ahí ya empieza mi camino de cómo salir del closet, ¿cierto? Porque empieza, digamos que no empieza como exigencia, pero sí como, pues ya tienes pareja, ya No, yo somos siento que pues es pareja, como ¿cierto? respirándole a uno en la nuca, ¿no? Total. Entonces, Pues, pero creo que tuve gracias a la vida una persona súper amorosa conmigo en eso, pues como de, bueno, vamos llevándolo tan, te acompañó. me acompañó totalmente. Santi, y en ese proceso, mientras estabas con él, algún amigo, no sé, hermano, si tenés, o Sí, alguien tuyo sabía. sí, Ok. había una compañera de trabajo que sabía, pues porque claro, este Mm. personaje pasaba en la empresa, me recogía, pues normal. Entonces esta compañera de trabajo sabe, pero en mi familia nadie más, nadie más. Entonces ya empieza la parte difícil, Esa es la la parte parte más dura. maluca, la parte de tengo dos vidas, cómo habito esto, mi pareja ya quiere más tiempo, más espacio, quiere presencia en mi vida, quiere reconocimiento, quiere estar acá. Entonces de ahí arranca como, para mí esa parte sí fue muy incómoda, porque vengo de una familia de unos principios religiosos muy importantes, muy estandarizados, pues casi que 14 años de mi vida cristiano, pues de iglesia, del culto, de estar yendo, juicioso, el grupo. Entonces para mí todas mis creencias se ponen como en juego, como de, bueno, soy gay, pero esto cómo convive con todo este mundo que yo también he sido. Ujú. Entonces, ya de ahí arranca el cómo lo cuento. Ujú.
ya es momento, cómo lo cuento. Y con la sexóloga fue muy chévere porque ella me dice como, ya está claro, ya está explorado, ya hay unas validaciones puntuales, ya es cuando tú estés cómodo Ujú. y sabrás si encontrarás el momento. Yo te propongo que lo dejes ser también, porque a veces hay mucha planeación y esta planeación predispone La más forma. estrés, más alteración, más no sé qué. Entonces, esto pues sí es lo más charro de todo. Resulta que un día llega mi padre, pues, y mi familia nos reúne. Yo no sé si ustedes saben qué es Emaús. Emaús es como un retiro muy importante en la Iglesia Católica. Católica, riguroso, muy determinante para quienes lo hacen. Entonces, mi padre se metió a un retiro de Emaús. Entonces había que enviarle unas cartas, como reconociéndole, perdonando, pues habrían como unos 4 ítems que tocar en la carta. Entonces digamos que mi papá vuelve Apoyado. renovado, nos reúne, o sea, él sale del retiro, nos llama como los quiero ver en la casa a tal hora, tal día, ta, ta, ta. Él llega a la casa y dice como, bueno, yo quiero que hagamos un Padre Nuestro, que recemos, porque pues yo estoy Renovado. renovado, o sea, ustedes Puedo van a con ver todo hoy. todo, o sea, con todo. Entonces, claro, empieza a pasar pues como por cada uno, mi hermana, mi mamá, yo les pido perdón por esto, les doy gracias por esto, ta, ta, ta. Digamos que ahí había un punto familiar importante porque estaban en pleno proceso de separación, entonces o sea, yo no sé, pues se unían muchas cosas y resulta que nunca olvido mis palabras, yo les digo como, bueno, ya que estamos tan abiertos, Estamos todos que reunidos. todos estamos aquí Tan abiertos, pues emocionales. emocionados, felices, pues yo les quiero decir que yo soy gay y que tengo novio, ¿cierto? Como que Ah, aparte ya eran dos sí. super Total. noticias. O sea, no era un baldado de agua, eran dos. Shócate, Total. shócate. Entonces, claro, yo digo como, bueno, yo soy gay, tengo novio. Yo creo que mi mamá, pues las mamás siempre saben, es como, "Ay, obviamente. Ay, yo Ella iba a ya sabía, preguntar la mamá ya eso. Sí. sabía. Que Pues la mamá lo seguramente. sentía. Claro, Sí. Y el papá total. no. No, mi padre, cero. Perdido. Y la hermana. Mi hermana muy neutral, como, Ah, pues bueno. no pasa Ujú, nada, está bien, pues ujú, sí. X. Entonces, para mi padre fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Pero que dijo el que está en ese proceso de renovación, ¿qué te dijo ahí Claro, porque cuando le él contaste? llega de esto y eso se vuelve muy teso para mí porque él me dice como, ¿sabes qué? Yo conocí un padre Ay, fantástico. para que vayas donde él y te Y sane. también, y ese padre me recomendó un psicólogo al que yo iba a empezar a ir justo después de este retiro. Yo creo que deberías ir porque tal vez, quién sabe, está súper confundido. Y yo digo como, bueno, que digamos que cuando yo compartí esta historia con amigos, ya amigos gays o mi Ajá. círculo, era como, ¿por qué fuiste, hijo de puta? ¿Para qué? O sea, estabas claro. Yo como, pues es un acto de amor para mi padre, como que Mm. yo te lo regalo, yo no estoy dudando de nada, yo ya hice mi proceso, ya fui a terapia, ya lo evalué, o sea, Estoy seguro. estoy súper claro, es contigo que yo te quiero dar esta tranquilidad. Para ir a reforzar que sí soy gay. Tal cual. Entonces vamos donde este psicólogo, yo voy muy predispuesto, ¿Lo vas con tu papá? claramente, Ok. claro, teníamos que ir juntos. Y este psicólogo pues nos saluda, súper chévere. Yo iba predispuesto porque yo decía, pues, psicólogo cambia maricas, pues, del Sí, sí. histórico, pues. Y yo, evidentemente no, pues cuando llegamos acá, él pregunta, bueno, motivo de consulta, tengo un hijo gay, pues Tengo un como, hijo que está enfermito, entonces ahí- sí, claro, entonces él pues tiene unas expresiones pues como va a cagar de la risa con este motivo de consulta, pero vamos a Listo, hacerlo. vamos. Eh, bueno, y pues nos empieza a hablar de una forma muy charra porque es como, papá,
cuéntame tú qué piensas, hijo, tú qué piensas, y yo pues, y nos dice como, bueno, los voy a escuchar a cada uno y hacemos como diagnóstico o decisiones acá. Habla conmigo, pues, yo le digo, sí, ya vengo en terapia, lo primero es como, pues ya, estás en terapia, súper bien, ya lo Ujú, tienes súper sí. claro. A mi papá, pues como lo escucha, ya al final nos reúne y nos dice como, bueno, yo creo, papá, que yo te confirmo, tu hijo es gay. Cuando agendamos cita para que vuelvas y hagamos tu proceso Mi de papá. evaluar y aceptar y Él no tiene reconocer que y volver. él ya Y ya está está súper bien. bien, vaya para ser rico, ¿cierto? O Siga sea, practicando. disfrute, todo siga practicando, total y ya. Entonces quedamos como en esto, digamos que eso hace una fractura muy grande en nuestra relación, ¿cierto? Porque creo que para él fue duro, fue ¿Y tú te difícil, o acuerdas de esa sea, cita? claro, total, o sea, yo recuerdo súper bien el lugar, el espacio, A tu papá debe haber sido demasiado para él duro. fue muy Porque él duro. te llevó teniendo una esperanza de que fuera confusión, de que fuera está perdido, pero cuando ya alguien se lo reafirma, es como que ya aquí no hay esperanza Ya de aquí, que sea diferente. ya aquí comienza el proceso real y digamos que eso más o menos un año de vida se vuelve para nosotros una distancia, yo tal vez pues muy molesto, ¿cierto? Ujú. Y él también procesándolo, ¿cierto? Claro. Como desde yo qué hago con toda esta información, cómo me muevo. Mi padre pues se mueve laboralmente en un medio que para mí es teso, pues que es como un mundo de motos, ventas, que es súper masculino, ¿cierto? El Total. macho grande, fuerte. Es Y que para tu papá era como, ¿esto con qué se come? total, entonces a partir de ahí comienza en él un proceso, luego de casi este año de, bueno, yo cómo vuelvo con Santiago, porque tenemos una relación fracturada, Santiago está puto, o sea, no sé cómo Ujú. volver a esto. Y comienzan conversaciones incómodas, valientes, de, bueno, yo te pido perdón por esto, ¿cómo hago? Pues porque creo que fue muy bonito, porque ese día él me dice como, no sé, no tengo idea. Esto me parece raro, todavía me es incómodo, pero yo no voy a perder un hijo por esto, Ujú. ¿cierto? Y arranca como este proceso juntos de ir evaluando hasta dónde te es cómodo, qué te es incómodo, ¿cierto? Yo creo que más de mi parte acompañarlo a él, ¿cierto? Como qué te es incómodo y ahí empiezan a aparecer en mí símbolos, pues lo que para mí empiezan a ser símbolos de mi expresión, de mi apertura, entonces empiezan las aretas, los tatuajes, ¿cierto? Y comienza como todo este proceso de vestirme diferente, encontrarme diferente y para él complejo, Ujú. ¿cierto? Como O sea, fuera de que diseñador, gay, ahora pues ya que areta, tatuaje, o sea, mejor dicho, le dice a tu papá el vuelco 360. totalmente, totalmente. Entonces para él empiezan a haber muchas incomodidades en su vida en mi proceso de ir saliendo. Y ya de ahí pues arranco o empiezo a llegar en mi vida a mi segundo closet, digámoslo así. Y es como, bueno, dentro de este proceso comienzo a ascender laboralmente de una manera muy rápida Como diseñador. como diseñador. Y llega un punto en el que dentro de esto llego como al ascenso pico de la nueva empresa, estoy en la dirección creativa, manejo el equipo textil de corte, de mercadeo, ¿cierto? Entonces, Y ese siempre fue tu sueño, digámoslo yo así, ¿o creo que no? hasta ese punto de mi vida lo era. Yo decía, wow, o sea, quiero ser muy bueno en el diseño, me encantaba. Entonces crecemos muy rápido en la empresa, con unos nuevos planes de trabajo, todo. Entonces, claro, un papá feliz, Ujú. súper orgulloso, como wow, o sea, Además, quiero hacer ahí como un paréntesis y es como, mi hijo sí fue lo exitoso logró, en lo que yo claro, pensé que no se podía tener éxito. Entonces también es como absolutamente. que le abriste una puerta a tu papá y es como, te desbloqueó ese nivel. Así es, Ujú. total. Entonces,
para mí también hay un orgullo ahí, como viste, se puede, se logra, si hay como vivir en lo creativo, de lo creativo, ¿cierto? Y yo también siento, Santi, que cuando un papá ve conectado un hijo consigo mismo, o sea, ¿me entendés? No solamente desde el éxito, sino como que te está siendo fiel a ti, lo estás disfrutando, estás triunfando, o sea, eso hace que un papá al final deje todos sus miedos atrás, como todos sus prejuicios y decir, pucha, es como una enseñanza que yo siento que a veces los hijos le damos a los papás. Tal cual, tal cual. Bueno, qué bonito que tu papá al final pudo ver eso, pues como Sí. ver a ese hijo triunfando, pues como realizado. Así es, entonces en ese mismo ascenso con mi padre, nuestra relación está mejorando, ¿cierto? Todo ya está poniéndose como en orden. Ujú. Empieza en mí a haber una inquietud una vez más, y es como, ¿Qué más hay? ¿qué más hay? Sí, qué rico, o sea, disfruto esto, pero digamos que pues yo tenía 27 años, 26 años, y digamos que a mi construcción de éxito ya había logrado esa construcción, o sea, ya estaba en ese punto que yo creía máximo, y empieza esta idea de, bueno, ¿y yo qué? ¿A qué vengo? ¿Qué hago con esto? ¿Cierto? Ya estoy como en estos logros, he viajado, tengo estas adquisiciones, ¿cierto? Como que esto está súper chévere, pero ¿qué más hago? Y comienzo a explorar mi mundo que yo llamo brujo, ¿sí? He sido un fanático total de la psicodelia. Desde muy pequeño me gustaba leer del mundo, amaba las películas, pues como con estas escenas Es psicodélicas. psicodélica, Santi, para que cuentes un poquito. Y el mundo brujo que dices tú, para que la gente entienda un Empiezo a poquito. explorar el mundo, pues en teoría se llaman los enteógenos, ¿cierto? Que Ujú. desde una descripción son sustancias que nos permiten sentir a Dios en nuestro cuerpo, ¿cierto? Ok. ¿Cómo se llaman? Enteógenos, Ok. ¿sí? ¿Y qué tipo de sustancias, por ejemplo, Santi? Yo me empiezo a conectar mucho como con los hongos, con la Ujú. psilocibina, y empiezo a estudiar, ¿cierto? Digamos que en el trabajo por el crecimiento ya habían unos tiempos y hablo con mi jefe y es quiero estudiar y empiezo a estudiar uso terapéutico de la psilocibina para procesos de ansiedad y depresión. Ujú. Entonces estudié en Bogotá, sale un curso, yo digo, pues quiero hacerlo en los Andes, lo hice, vimos unas cosas maravillosas porque aprendí desde un contexto antropológico, entonces cómo se forma todo el proceso cultural en los movimientos indígenas, ¿cierto? Ujú. Y luego lo vemos desde un uso psiquiátrico y desde un uso bioquímico. Ujú. Entonces, ahí ya lo hacemos como bajamos cómo se cultiva, qué hace en tu cuerpo, qué altera, qué moviliza, qué no moviliza, y luego un proceso de interpretación simbólica ya desde lo psicológico, y es cómo se traduce todo lo que observaste a la terapia, o sea, cómo lo evalúas, cómo se correlaciona. Yo salgo fascinado porque tengo como este primer acercamiento teórico, pero aún no está lo práctico. Ah, bueno, hasta Total. ahí no Hasta ahí había yo empezado la nunca parte lo había práctica. probado, Ok. exacto. Yo Ah, ¿en primero me serio, formé, Santi? empecé a Ajá. estudiarlo, La teoría la primero. teoría primero, y luego digo, quiero Ahora hacer sí. una Santi, toma. ¿y por qué empezó pues como ese Por la gusto, o curiosidad. sea, como tan random sin ni siquiera haberlo probado? ¿Siempre estuvo por ahí? Estuvo, ¿O llegó un libro o estuvo, llegó una yo siento que conversación? estuvo, pero en ese momento con una pareja estábamos muy rayados con ese tema, como, Ujú, ay, qué rico probar los hongos, ta, ta, ujú, ta, probémoslos, probémoslos. Pues yo le digo, no, primero yo quiero aprender y luego los probamos, ujú, ¿cierto? Entonces ya de ahí arranca como esta exploración. Hago luego de este curso un curso de cultivo, entonces aprendo a acompañar, luego aprendo a cultivarlos, cómo se hacen. Y por último, hago pues como mi primer toma, como le decimos. ujú. Fue una experiencia espectacular, pues es muy bella porque ese día estábamos dos parejas, pues estábamos él y yo y estaban sus mejores amigas. A mí me empieza a pasar algo muy loco y es que yo empiezo a ver muertos de cada uno en este lugar. Ay, Pues ¿Cómo así? Perdón, no entendí. es decir, estaba pues yo con esta pareja
Estamos acostados, estamos en una finca, un lugar hermoso, mirando pues las nubes, fue de día, espectacular. Entonces yo le cojo la mano y yo le empiezo a hablar y le digo, ve, aquí hay un hombre vestido de gris, mide más o menos esto, tú tienes un tatuaje, él te dice esto de este tatuaje, no sé qué, y yo creo que él es como tu abuelo. Empieza a llorar, pues como, wow, Ujú. ¿por qué Además, no putas tienes te cómo está saberlo, hablando? No sí. lo conoces, pues poco te ha hablado de él, nada. Y luego yo comienzo a ver una flor y aparece una tía que él pues amaba profundamente y le dice, esa flor era naranja, ¿cierto? Y él tenía en ese momento de su vida su cuarto pintado de naranja. Y cuando esta tía le habla, ella le dice que ella en cierta edad de su vida tuvo su cuarto pintado de naranja, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues también fue otra vez como unos encuentros muy bellos entre ellos dos, luego con otra de las chicas, su padre aparece y luego aparece mi abuelo. Entonces, acabamos pues como el viaje, tenemos como este compartir y yo como, ay, es súper lindo todo, les pasó a todos. Pues, cero, nada que ver, o O sea, sea, vos lo normalizaste, o total, para sentiste mí es como como para estoy en todos un vivieron lo viaje, mismo, ajá. todos vivimos lo mismo, pero nada que ver, o sea, nada que ver, eso me pasó a mí Santi, un y paréntesis acá. Nunca antes se había pasado eso. nunca antes me había pasado eso, pero ahí iba a añadir un tema y es como la manera en que yo trabajo pues con esta sustancia, siempre hay una intención, ¿cierto? Ujú. Siempre hay un objetivo, por así decirlo, algo que se ofrenda a esto. Y ese día yo hice una pregunta pues bastante ambiciosa y es, ¿cuáles son mis poderes? Mm. Este viaje yo lo intenciono para saber cuáles son mis poderes. Entonces pasa eso, pasan 2 semanas más o menos. Yo estaba pues en ese momento fascinado con un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, donde se hablan pues todos estos temas y esta chica entrevista a una, pues a mi maestra, en realidad, y empiezan a hablar de registros akáshicos. Entonces yo empiezo a escuchar un poco del tema, fascinante pues porque dentro del mismo podcast, esta chica a la que entrevistan a Tamara pues canta para abrir el registro. Cuando yo estoy escuchando eso, yo voy en un bus para la empresa, medio dormir, ella canta y a mí se me erizan los pelos, pues me pasa como algo súper wow. Yo quiero saber esto más, Mm. entenderlo más, esto qué es en la vida. Y es muy charro porque de inmediato escucho eso, yo paro el podcast y digo, bueno, ya se llama así, ¿dónde están redes? Le voy a escribir. Yo dije, pues como Mm. jamás me va a responder, pues, o sea, Sí. tiene 1000 seguidores, este podcast es gigante, no sé qué. Y yo no le escribo como, hola, ¿me cuentas de los registros? Sino como, yo le escribo de una manera muy atrevida. Yo, hola, hice unos hongos y me pasó esto. Entonces yo Esta quiero es mi saber, historia. pues como, explícame esto, cómo están conectados. Y yo dije, pues, y ya después proceso el impulso y yo digo, ay, Santiago, qué Oh, pena, ah, qué huevona, ¿cómo hiciste? Entonces, más o menos a la semana ya me respondió, como, hola, te pudo haber pasado esto, eh, si quieres miras una sesión, lo vives y revisas. Yo le digo, sí, por O sea, una sesión supuesto, con ella. con ella. Y ella es de acá, pues de Ella es de Medellín, de México, Colombia. la academia es Ok. en México. Ujú. Entonces yo tengo mi primer sesión con Virtual. virtual con Ok. Tamara. Y yo creo que ahí se abrió todo, 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 porque ella me abre mis registros. Ya les voy a contar qué son los Ay, sí, sí, registros. sí. Claro, Yo para ya que iba a Juan decir, ay, entienda, Ah, para que Juan sí, para entienda. que ya la les gente voy a entienda contar, qué total. Para te que abrió. Juanjo entienda, Juanjo no ha entendido. Entonces, a ver, los registros akáshicos, la manera en que yo he construido mi descripción es una academia, Ok. ¿cierto? Y como academia, tú en la vida tienes cosas en las que eres muy bueno, muy buena y otras que te cuestan un montón, ¿sí?
digamos que en esa academia hay amigos, hay profesores, hay novios, hay novias, ¿cierto? Hay de todo, que es tal cual como estudiar, pero en teoría los registros proponen que en la vida los ciclos se repiten siempre y cuando no entiendas de qué es el examen, ¿sí? Entonces, si tú repites el examen de inglés de los pronombres, todavía no te has aprendido los pronombres, Y si ¿cierto? vuelve y lo Debe pierde, pasar. Y vuelve y vuelve y se lo lo pierde ponen. y vuelve y te lo pongo, ¿cierto? Porque tenés que aprenderte los pronombres ya. Entonces, en ese vínculo con el aprendizaje, digamos que una lectura te ayuda muchísimo, primero a saber cuál es el examen, porque a veces uno dice, no, voy a presentar el examen de pronombres y era Y una preguntita de Santi, ¿el examen va cambiando a la medida que el alma va evolucionando o es el examen de la vida? absolutamente va cambiando, Ok. O sea, hay ¿sí? varios exámenes y varias cosas Claro, que la gente porque tú en Como la va... varias materias academia, que uno tiene que tomar. Ok. exacto, No claro, solamente como un ejemplo reforzada, pues desde chiquita tengo un problema, digamos, con los papás y trabajar los papás, no, puede que lo sanes y después viene el problema de toma esta otra materia. Ok. exactamente. Sí, porque por eso me encanta la metáfora de la academia, porque tú en la academia no estudias una sola cosa, Ujú. no estudias un solo año, ¿cierto? O sea, tú Ujú. vas estudiando diferentes asignaturas, te profesionalizas, Y no ¿cierto? te va bien en todo, sino te va mal en todo, sino que hay unas que son más difíciles y otras que me fluyen. O sea, Así es, para esa no tengo así ni que es. estudiar, la paso. Y Ujú. acá también tengo otra pequeña pregunta, Santi, pues que yo sé que este es un mundo mucho más amplio, pero lo Claro, puedes responder sí. conciso. Estas materias, uno en otra vida antes de venir a este plano las asigna, o sea, uno dice, vengo a laborar y a trabajar en este plano terrenal Esta estas materia. cosas, o simplemente se van desarrollando a la medida que uno va viviendo acá. En teoría, nosotros las vamos construyendo, Acá. ¿cierto? Antes, Ah, ok. ¿cierto? Ujú, Hay un término ujú. dentro de este mundo que se conoce como planeación prenatal, Ok. ¿cierto? Ujú, Y como no vamos a la escuela un año, la correlación que se hace es que yo necesito varias vidas para poder estudiar, claro. ¿cierto? Entonces, Ujú, por esta idea es que nosotros creemos en las vidas pasadas desde los registros, porque ujú. el estudio es imposible que se dé en una sola encarnación, aprender pues Todas las todas las materias. dimensiones de lo humano, ¿sí? Ujú. Entonces, de ahí es que tú en esta planeación vas diciendo, mi alma necesita aprender del amor, ejemplo. Ok. O yo como alma quiero aprender del amor Ujú, y voy a establecer unas encarnaciones para ir aprendiendo de las distintas experiencias que pueden haber en el amor, ujú, ¿cierto? Ser la ermitaña que nunca tuvo pareja, ser la que nunca se casó, la que tuvo 500 parejas, la que fue muy feliz, con esta pareja esto, con esta pareja aquello, me Como casé, vivir todos los contrastes del todas mismo. las Ajá. dimensiones de esa ujú, parte afectiva, ¿cierto? Entonces, lo valioso de esa lectura es que tú primero te ubicas y dices, bueno, esto es lo que yo tengo que estudiar, esto es lo que yo tengo que aprender, estas son las cosas en donde más repito, ¿cierto? Pero digamos que yo me río, hay cosas, hallazgos muy bellos en sesión, porque es como, es que yo llevo toda la vida sin pareja, ¿cierto? Pero lo primero que tenías que hablar era una conversación de tus 5 años con tu mamá y conseguiste pareja. ¿Cierto? Ujú. Porque estás estudiando desde otro lugar, entonces no has llegado a la asignatura. Entonces presentas el examen Ah, en ok. otra clase Y esa no y esa era la no era, clase. entonces nunca pasas el examen, patinas, le das 500 años, ¿cierto? Y dele, y dele, y dele, y nada. Entonces, digamos que eso es parte de lo valioso en este proceso. Pero entonces, Tapo, los registros son ese estudio como de esas asignaturas o materias que hemos elegido antes de nacer, ¿cierto? Sí, así es. En ellos hay mucha información, porque digamos que yo puedo no ver solo la asignatura, sino también cuáles son mis habilidades, bondades, yo en qué soy buena, ¿cierto? En qué soy bueno, porque a veces nos cuesta mucho ese proceso, entonces hay una parte que se conoce como la esencia y ahí es lo que tú traes como herramientas, ¿cierto? O sea, yo en esta escuela tengo este bolso y en este bolso esto es una herramienta, esto es una habilidad, en esto soy chévere, en esto me va bien.
Cuando tú entiendes tus herramientas, ya sabes cómo enfrentarte a tus aprendizajes, ¿cierto? Y también sabrás cómo navegar en lo que les contaba de la planeación prenatal o plan álmico, que básicamente es tus elecciones en relación a contextos, a vínculos y a lugares, ¿cierto? Entonces, yo voy a estudiar unos contextos afectivos y económicos, Ujú, ¿cierto? Voy a estudiarlos con estos amigos ujú, Ujú. y voy a estudiarlos en España. Como una familia de almas. ujú, Exactamente. Entonces vamos encarnando en esos círculos y vamos teniendo esos aprendizajes, porque digamos que los aprendizajes vinculares son muy importantes o son muy valiosos revisarlos, porque a ver, ¿por qué no he podido terminar esta relación? Es que la asignatura es esta, ujú, ¿cierto? Entonces, digamos que de ahí en que lo humano va evolucionando, entonces listo, ya la terminaste, pero estás aprendiendo del amor. Entonces, el amor no está en la pareja, solo en la pareja, listo, tuviste un hijo, un nuevo aprendizaje, ¿cierto? Una Ujú, nueva una nueva dimensión puerta. de esa asignatura. ujú. Ujú. Entonces, digamos que en general, esos son los registros. Y una pregunta, Santi. Ustedes dicen, vamos a abrir los registros. ¿Dónde están los registros? Digamos que espacialmente no es como tú dices, ve, voy allí a la esquina y ahí están los registros, sino que es como hay un campo, ¿cierto? Sí. Nosotros todos tenemos un campo y cuando hablamos de la apertura del campo, es que ese campo no es legible un 100% todo el tiempo, porque digamos que sería muy desgastante, ¿cierto? Primero. Y número dos, se dice abrir registros, porque digamos que en la simbología de la escuela han sido correlacionados mucho con la biblioteca del alma, con libros, ¿cierto? Como aquí está tu historia, entonces hay un símbolo de apertura para leer y por eso también lo nombramos leer el registro, ¿cierto? Porque incluso hay datos muy interesantes de correlaciones bíblicas con los registros, ¿cierto? Como bíblicas desde escribiré tu nombre en el libro de la vida, ¿cierto? Entonces los registros son como este símbolo del libro en el que tú abres el libro y accedes, pero digamos que yo personalmente no los correlaciono como un lugar exactamente en el que lo abro, yo lo puedo abrir, pues aparte de todo hay aperturas a espacios, hay apertura del registro de tus mascotas, ¿cierto? O sea, Ujú. de plantas lo he hecho, de cristales, Por ¿cierto? ejemplo, tú estás en la Es sesión completamente y ilimitado. que sí, o sea, un ejemplo, No, la pero que es espere, le medio, quiero decir una cosa. ah, bueno. Vamos a llegar allá, pero yo quiero que antes de que Sí, lleguemos allá, que eso es así lo que es, tú haces hoy sí, en día, sí, es cómo llegaste con Tamara a que ella abriera tus registros, total. qué viste en eso, o sea, como cronológicamente antes de llegar Ajá. a materia, Sí, es qué pasó con Tamara Tamara. para que tú dijeras, Wow. wow, aquí hay algo, claro, tengo ciertos poderes, ciertos dones, ciertos gustos, sí, y esto me llevó a esto. acá. Ok, listo, perfecto. Bueno, con Tamara tenemos nuestra sesión, nunca se me olvida, es el 22 de febrero del 2022. Mm. Pues fue un día como súper importante. Y Tamara me dice algo muy, pues, como en un tono, digámoslo, para ella muy natural, que siento que suele pasar cuando ya haces esto. Es como un mensaje más, como, ay, te va a escribir tu ex, pero Sí, para sí, vos sí. es como, puta, mañana me Mm. escribe, pues cierto. Entonces, ella me dice como, ve, tú vas a trabajar con esto en la vida. Vas a, Con registros. sí. Ujú. Tienes dos caminos muy valiosos y es el camino creativo y el camino espiritual. Va a llegar un punto donde vas a tener que decidir si escoges o si miras cómo unes. Ujú. Y para llegar a este te van a pedir, llamémoslo así, un sacrificio muy importante. Y va a ser un sacrificio afectivo. Cuando ese sacrificio suceda, tú vas a estar listo para ser lector de registros. Pues bueno, listo. Pues Pero digamos te que pusieron un mapa, pues. Ujú. O claramente, sea, ¿cierto?
pues me da información muy valiosa porque me dice, aparte de eso, en el aprendizaje que tú tienes, en el momento en que tú te independices de tu familia, podrás comenzar a ejercer como lector. Entonces, digamos que ahí viene esta segunda salida del closet también, ¿cierto? Entonces, tengo esa sesión. Yo digamos que con la relación de ese momento ya veníamos como sí, pero que fue con quien ingresé a este mundo, el de los hongos, ¿cierto? Se acaba esa relación, pues yo creo que es la tusa de mi vida, pues fuertísima. Y yo, ¿Pero lo relacionabas con eso que te había dicho Tamara o no en ese claro, momento? Ok. total, porque yo termino con él y es como, ¿yo qué hago con mi vida? Ujú. Se ¿Qué me voy a desbarató. hacer? Que pues total, necesito algo para ponerme a hacer. Y resulta que una semana, 15 días después, me escribe Tamara. Ella. Ella me escribió a mí y me dice, ve, se retiró una familia, perdón, una pareja de la formación de este año. Ella da una formación anual. Tengo esos dos cupos y uno es tuyo. Yo no sé si tienes dinero o no para pagar la Ujú. formación, pero me dicen que uno es tuyo. ¿No les parece muy impresionante? Como que uno mire para atrás, Santiago en el bus, Ah, escuchando un total. podcast, que se le erice la piel con una canción, que haya Ajá, un impulso de escribirle, porque es que tal eso fue un cual. impulso. Es como impresionante. Todas las fichas, uno mirando en Claro, retrospectiva, cómo tenía que pasar así. así, tal Total. cual. No, y sabes que Santi, desde el principio que estabas contándole en la universidad todo, yo siento que la vida también es hablándote con señales y mostrándote, o sea, qué bonito. Mira que decías, fui al UPB, llovió, no tenía pasajes, o sea, Total, como que todo sí. lo que me has ido como contando, yo decía, qué bonito, y hay veces como que la gente no se da cuenta que el universo, Dios, el planeta Tierra, no sé, en lo que Como lo creas, llamen. sí, Ujú. exacto, te va mostrando también el camino y le das tu estar despierto, abierto a eso y ir por ese mismo camino que uno también va sintiendo, pero que siento que la vida se lo va mostrando a uno también. Así es, Ujú. Así que 100%. te escriba Tamara, o sea, wow, pues ¿quién sos vos Primero para que me Tamara? responda Ah, por Instagram, ahora ya primero. me busca y me dice, Total, venga para acá, pues. que este Tal Y cursito uno es cual. sin suyo. plata, uno dice, no, esto Sí. pues yo me no sé, o sea, lo que sea, pero esto es para mí. Yo estoy en la tusa de mi Le vida. pide al papá los pasajes para México. No, y además Claro. fuera de eso, estás terminando la relación que ella te Ella dijo me que dijo iba, es el o sea, no, sacrificio ya para. dígame qué más, señora. Tal En cual. ti En ti me, confío. Sí, en sí, ti sí, confío, en ti me sí. arrodillo, o sea, ¿qué sigue? Claro, entonces me dice eso un lunes y me dice, "Y arrancamos este sábado". Ay, Que en México. No, virtual, virtual, Virtual. Ah, ok. bueno. virtual. Comenzamos virtual, pues digamos que yo siento que para mí los registros me sacaron de esa tusa, pues porque fue un año Duro. duro para mí, ¿cierto? Y estar formándome, pero entonces es una, o sea, yo siempre hago propaganda a mi academia porque es demasiado profunda, demasiado profesional, ¿cierto? O sea, hay que leer como un berraco, porque son temas complejos, porque hay que entender que el alma, que el espíritu, que no sé qué, o sea, hay muchas terminologías. Aparte hay un proceso práctico importante y es como, listo, sí, tú aprendes, pero ahora cómo lo llevas a dar terapia con esta herramienta, Y En sí. práctica. que ya es otro tema, ¿cierto? Ya es otro nivel de Total, una cosa es que a mí me responsabilidad. guste, aprendo, entiendo, me Claro, meto en el cuento, pero ¿cómo lo saco de aquí para allá? tal cual, exacto. Entonces comienza como toda esta formación. Yo voy y me gradúo a México, entonces fue hermosísimo, o sea, pude terminar allá, la ceremonia es preciosa, de iniciación, todo, y vuelvo, y digamos que fue muy lindo porque no tenía nada, o sea, Ay, pero yo ahí quiero preguntar algo, ajá, es, ¿tus papás en ese punto qué? Eso. exactamente, ¿Voy para México a exactamente. qué? Me voy para México, estoy estudiando, estoy terminando esto, pero digamos que ellos Una supieron pasión que del para mí niño. fue, Santiago está saliendo de su tusa. Ujú, Entonces, ok. Qué él lindo, está que lo Porque igual elaboren, sigue qué estudiando, bonito, trabajando, sí, él sí. está diseñador en esta trabajando, pero empresa. como que yo siento que no fue un nivel Ajá, de entrometerse o de preguntar, no, creo que fue muy lindo vivirlo así también, porque fue como, tu espacio. dejemos lo que él Ujú. lo procese, si él necesita viajar, que viaje, si él necesita lo que sea, dejémoslo.
Yo vuelvo de México y yo digo, yo quiero ser terapeuta con esto. Y ahí empieza esa segunda Otra salida, puerta. claro. Porque digamos que profesionalmente estaba en ese aspiracional de ya llegué acá, estoy en esto, esas son mis comodidades. Y yo le cuento a mis papás, y otra vez lo mismo, mi mamá, qué rico, me encanta, ese mundo es una nota, qué Es chévere. tan Y tan linda. linda. Y mi papá como, ¿Y qué es eso, ¿cómo se mijo? te ocurre? O sea, Otra cosa. estás dirigiendo el equipo, la empresa está en su mejor momento. ¿Cómo se te ocurre, Santiago? O sea, vas a pasar de eso a ser terapeuta. Vas a arrancar, no me... Él tiene pues una frase, detesto los saltos al vacío, pues no me gustan. Él dice. Él Él dice, dice, ok. sí. Entonces Y como le que... Pues, tocó un o hijo sea, le tocó el hijo, paracaidista. literal. Ah, O sea, y claro. que se vaya Ah, preparando para la total, nueva para etapa de todos Santiago. los ¿Quién sabe con qué más saltos. va a salir ahora? Totalmente. Entonces yo, bueno, claro, para él es este paradigma de el éxito, lo O sea, tú profesional. eres la materia de tu papá, pues No, y prácticamente. lo sabemos y nos reímos, pues, y hoy nos adoramos. Pues yo siento que es Pero una lo han vivido relación que hemos demasiado lindo. trabajado Porque desde muchísimo. pues ahorita que tú contabas, por ejemplo, que tú fuiste a terapia como un regalo para él, no porque tú lo necesitaras, sino como desde el amor entiendo que tú lo necesitas y yo te doy este regalo. No para poner en tela de juicio lo que yo ya sé que es obvio, me gusta, sino para regalarte a ti la oportunidad de que yo voy porque tú me lo pides, pero salgo y te digo, sigo siendo gay. Pues, o sea, me sigue gustando esto. Total. Y también él, que yo pienso que para un papá, sobre todo de generaciones anteriores, yo creo que las generaciones han ido cambiando, pero para un papá de una época de antes, que no esté preparado para tener un hijo gay, obviamente le cae el baldado de agua fría, pucha, tengo novio, sí, voy a terapia igual, sigo siendo gay, que él también se acerque a ti y te diga, no sé esto cómo se hace, pero tengo la intención y la voluntad de acercarme, como porque no voy a perder a mi hijo. Eso también es demasiado lindo. Fue bellísimo. Entonces, lo que les decía es, las materias se repiten, Ujú. ¿cierto? Y es como, Te quedó faltando. nos quedó faltando. Entonces se repite en este momento y es, ya quiero ser brujo, literal. Quiero trabajar como terapeuta desde Te esto. falta un anillo y una brujita al lado. Me falta la anillo de la bruja. Muestre Ah, ese. Muestra la total, la mariquita, ya tiene la mariquita, ya mariquita. está. Entonces Hay que empieza, conseguírselo, Ay, mano. por favor, Una empieza. escobita. Sí, divino. empieza este proceso ya bien importante porque para mí sí fue un salto al vacío. Yo llego de México y digo, no tengo consultorio, la gente no tiene ni idea de esto qué es, ¿cierto? Pues yo soy diseñador, ¿cómo hago esto? Y uno cómo vive de eso también. O sea, me encanta, pero ¿cómo vivo ¿Cómo de lo eso? vuelvo mi Yo trabajo, te mi conocí fuente de ese año. ingreso? Exacto. Entonces yo vuelvo y es muy chistoso porque empiezo en la casa viviendo con mi mamá a dar terapia en mi habitación. Acuérdate de Entonces, que también te habían mandado, pues te dijeron que tenías que ajá, salirte de la casa. independizarme, Ajá, claro. para. Entonces, de ahí yo siento como, yo tengo una creencia personal y es, en la vida uno primero paga y luego recibe el regalo, ¿cierto? Es como, eh, yo primero hago el sacrificio y cuando yo demuestro el sacrificio, me dan el regalo. O sea, siempre debe haber un sacrificio, En Santi. mi creencia, Ok, pues en mi ajá. construcción es Para ti, como, ajá. o lo que se denomine esfuerzo, entrega, Ok, ¿cierto? En sí. mi caso, yo lo he nombrado mucho el pago, la moneda, el intercambio, ¿cierto? Es como, si hay unos intercambios, digamos que desde el mundo brujístico, como lo llamo yo, hay todo el tema de la alquimia, ¿cierto? Y en la alquimia hay un principio y es el intercambio equivalente. Entonces, si hay algo que entregar, como la película de Hércules, pues, como hay que demostrar que eres un héroe verdadero, ¿cierto? Como que hay que probar eso. Y yo le digo a la vida como yo quiero ser esto. ¿Cómo, cómo te demuestro que sí quiero? Y me dicen, empiece a dar terapia. Con lo que tiene una Con lo que mesa, hay. tiene dos piedras, tiene una habitación. Empiece con eso. Y yo digo, pero pues qué pena, o sea,
La gente llega, pasa por la cocina, saluda a mi mamá, mi hermanita, el perrito, pues, Oreo. Oreo, A o mí me sea, tocó La mamá todo. haciendo el Mi almuerzo. mamá en el Pitando frijoles almuerzo, afuera. total, fritando, o sea, pero yo decía Ay, qué como, pena, huele a chicharrón. ah, sí, claro, sí, Eso vamos a conectar con el más allá. total, Está saliendo el entonces, chicharrón, perdón. sí, o sea, y yo como, bueno, voy a mostrar que sí quiero, y comienzo. Entonces era muy charro porque yo pues subía el colchón, sacaba la cama, quitaba el Desbarataba el cuarto, computador, sí, desbarataba el cuarto, para quedaba volverlo una consultorio. mesita para volverlo consultorio. Sí, pero yo quiero hacer un paréntesis ahí, qué lindo. O sea, Ay, porque te sí. quiero decir que eso es demostrar a la gente que sí se puede, porque muchas veces nosotros mismos tenemos como barreras mentales de hasta que no tenga el consultorio, o hasta que no tenga el Ujú. certificado, o hasta que no Como tenga que no las haya ese aval redes. que diga que yo soy. Ajá. Y no Pues, solo el aval es un título, sino como ujú, un espacio, un lugar, un lugar, validador, todo. todo. Ajá. Pues sí, te lo digo porque siento que en muchas ocasiones a mí también me pasa y yo pienso que uno mismo es como su propia barrera, como su propio obstáculo y qué bonito que tú dijiste, eso es lo que hay y voy, o sea, y voy a ir fluyendo y lo voy a ir haciendo en el camino. Qué lindo. Tal Tu cual. cuarto tenía una pared verde, ¿no? Mi cuarto tenía una pared Qué verde, o bonito. sea, era lo menos consultorio de la vida, pero yo dije, Eso es lo aquí que hay. comienzo. Y ahí conozco a Dani chica, pues. Ujú. Y digamos que eso se vuelve un boom en ese momento. Ella me ayuda un montón con las redes, contando de mi contenido. Y ahí llega Juanis y lo mismo. Y ahí yo digo, listo, es momento, me voy a independizar. Entonces, ese es Ese es otro salto al vacío. otro salto porque digamos que yo no tenía como una construcción total de uno como da terapia, un cronograma, ¿cierto? O sea, tengo que tener una agenda, se cita tal día, qué Te pregunté, horas, independizar de irte de tu de la casa. casa de mis Ah, padres. ok, Ujú. Sí, pero no todavía, pues de, todavía no, ok, no, ajá, listo. todavía no Irte hay de tus papás. independencia laboral, pues Ujú, total, independencia de los papás. Ok. exacto. Entonces me independizo y ya de ahí se viene una conversación con mi jefe y es como, Sebas, yo ya no puedo estar más en la empresa, ya quiero seguir este proyecto y es otra reacción. Marica, tenemos, en ese momento había un equipo de 25 personas, entonces como, ¿yo qué voy a hacer? O sea, no. Y la vida me da un regalo bellísimo y es que él me dice, como sabe que negociemos cuántos días podemos trabajar y vos das terapia. Ay, qué lindo. Entonces empecé como mitad y mitad, o sea, viví un proceso muy hermoso que creo yo que es parte de haber pagado. Ujú. Ujú. O Como sea, suave. claro, suave, transitorio, o sea, O sea, no le... te tiraste al vacío del todo, pero no renunciaste a tus sueños, o sea, lo Exacto, Pero yo empezaste. pienso que él sí se tiró. Lo que pasa es que la claro, caída fue muy No, suave, no, porque exacto, él no pero sabía que el jefe le iba a decir, venga pues sí, miti sí. miti, cuadremos, sino que él Ujú. dijo, bueno, me voy con lo que esto traiga, y lo que eso trajo fue suavidad en el Sí, sí. proceso. Es como Y que, le dio más seguridad, porque de cierta manera, ah, pues, claro, seguías teniendo tu ingreso, seguías en ese trabajo, ibas explorando y abriéndote ah, este nuevo pero nunca se camino en hubiera dado esta vida. cuenta si no hubiera Ajá. tomado la Sí, decisión sí, de decir, total. cero, por me aquí no No se fue. voy, hubiera Ajá, tirado. sí. tal Ajá, sí, cual. sí. Entonces el Sino que tu pago, jefe se tiró con vos en el paracaídas y te dijo, estamos juntos, que si te vas, yo te cojo, o sea, estamos aquí, Sí, sí, sí. vaya sí, navegando que Ajá. yo Este es voy un con usted. colchón. un Ajá. colchón y eso fue un regalo de la vida, pues tremendo. Entonces arranco y de ahí ya digamos que empiezo a construir todo, mi consultorio, porque siempre he tenido mi consultorio en mi espacio, ¿cierto? Como que eso ha sido toda una construcción individual y en mi creencia también es como yo siento el espacio como algo que yo protejo. Entonces es mucho más fácil para mí cuidar un espacio en el que yo habito y sé cómo funciona Ujú. que un consultorio que van 500 personas y no sé qué pasa, ¿cierto? Pero es mi propia... Quiero decir otra cosa y es, Ajá, incluso con el proceso que estás sí, viviendo recientemente, que estás en otro lugar mucho más grande, y es, lo hablamos un día y era como, cómo mover fichas incomodan a un nivel que te hacen medirte para qué viniste al mundo. Y es como dar pues dar como ese salto al vacío o lanzarte a decir, voy a atender personas en mi casa, en mi cuarto, con mi mamá, el perro, la hermana, todo el mundo al lado,
finalmente cuando doy ese paso, lo necesitaba dar, pero ya adentro hay incomodidad, porque entonces a ti te empieza a incomodar el ruido de la cocina, que la mamá, que el perro, que la hermana, que no sé Que qué. saque la Sí. pieza por Sí, fuera. ajá, que levante el Que sueño, colchón. vuelva, Ah, meta la Sí, pieza. claro. entonces, como que esa incomodidad de tomar acción te moviliza, o sea, te moviliza a lo que viene. Y eso así va siendo sucesivamente hasta en lo que estás hoy, que ha traído muchas incomodidades cada que intentas acomodar algo. Pero ¿qué Sí, hace eso? Expansión. claro, porque es que es como yo pago el boleto y me abren la puerta, pero Ujú, no hay nada garantizado en la apertura. Es como solo le Confía en abrimos ti. la puerta, siga ujú. Confía en ti, caminando dale. porque de ahí hay otras cosas que seguir explorando, porque es nuevo, porque es otro mundo, porque son nuevos retos. Entonces, cuando hago toda esa transición, empieza esta idea de, bueno, yo como me empiezo a fortalecer como terapeuta y digamos que Septenio, mi marca, empieza a pedir, ¿cierto? Y hay un paralelo que todavía sigo definiendo y es cuando creamos algo propio, en parte es como ser hijo, ¿cierto? Es como lo que sea, tu negocio, tu marca, Es tu un hijo. producto, ¿cierto? Es como un hijo tuyo, Porque nace también de uno. nace de ti, pero últimamente he estado tratando de fundamentar mucho la idea de que aunque es tu hijo, se tiene que independizar de ti, Ok. ¿sí? Porque he visto mucho en terapia lo difícil que es soltar un hijo. Uf, Ok, para por ejemplo. uf, uf, Es uf. cierto, entonces, claro, eso se debe al vínculo que yo construí con eso, de que es mío, de que yo alcé Hace el parte de colchón, de mí. que yo Ajá. subí la pieza, de que yo pinté la Y es que es como pared. la ley de la vida, un hijo se va a la Se casa. va de la Llega un momento en que casa, la mamá deja de ¿cierto? ser necesaria como era necesaria hasta los 5 años y así sucesivamente. Es igual, Es lo ¿cierto? mismo, sí. Entonces, yo también me muevo en el mundo empresarial, entonces yo veo a un jefe lo que le cuesta soltar una idea, un proyecto, esto ya murió, esto ya tiene que cambiar, ya quiere ir de la casa, ya es hora de venderlo, ¿cierto? Entonces, construir ese vínculo con las cosas como de que es hijo, pero se va, ¿cierto? Entonces, digamos O se que transforma o se evoluciona. transforma. Entonces, yo digo que en este punto en el que estoy ya como terapeuta en Septenio, Septenio ya está diciéndome como papi, bueno, ya necesito otras cosas, Ujú. quiero otras formas de moverme, tengo otros deseos, otras necesidades, ¿cierto? Pero estoy en esa construcción de cómo hago para entender que ya este hijo me pide atención. Ujú. Ujú. ¿Y Y por otro dónde se, cuidado, y por dónde diferente. se está yendo Santi? Como que, ¿qué sentís que te está pidiendo ese hijo? Pues ese hijo, Explorar qué, por ese hijo yo ejemplo. creo que en primer lugar me pide exposición. Ok. Es como, dale un Vea, nombre. salude acá. Síganos, Este hijo ya pide como hablar de él, ya pide mostrarlo, darle un nombre, Ok. hace esto. Claro, porque es que digamos que salir del closet siendo bruja es muy difícil porque Trae muchos te prejuicios. expones a un montón de prejuicios, te expones a un montón de creencias, te expones a un montón de hate, pues como de Ujú. que no, esto no es de Dios, esto no está conectado. ¿Pero te Entonces, parece más duro este salir del closet que el primer salir del closet del que hablamos? me ha parecido Sí. más complicado, me ha tomado más tiempo, Pero ¿y con las porque redes, Santi, qué? Si lo haces más porque o yo siento que me ha menos. costado el proceso de las redes, de exponerlo por lo mismo, porque Ujú. es un tema en el que hay mucho juicio, Ok. ¿cierto? Entonces, pero también es parte de qué tanto orgullo tienes de tu hijo, ¿cierto? Es Sí. como, ¿Y es qué tanto sacar un crees hijo en gay, él? ¿cierto? Ah, Es vuelve y como, saque su hijo es, gay. yo Sí. ya tengo un Usted hijo, ya pero salió tengo el hijo, gay. ya Saque salí el otro gay, hijo a tengo ver. un hijo gay, Ujú. ¿cierto? Total. Sí. Entonces ya yo como padre, como defiendo a ese hijo, ¿cierto? O como no tengo que defenderlo, sino si Que ya a usted fluya. verá si le gusta o Ajá. no le gusta, pues Ujú. es tu problema. Pues estoy tan seguro de mi hijo Sí, que no ni tengo ni que explicarlo. sí, Exactamente, ¿cierto? Entonces digamos que ahí va hoy Septenio, ya me dedico totalmente a Septenio, hace 2 años más o está full menos. registros Akash. Registros akáshicos, ya Septenio ha tenido hijos como dar retiros, Ujú. Septenio se proyecta a ser academia, Ujú. ¿cierto? A tratar diferentes temas de canalización, desde la geología, Eso contacto te iba a decir, como qué animal, mezcla ¿cierto? septenio.
O sea, Septenio mezcla registros. Septenio mezcla tres cosas fundamentales y es, primero, una corriente de acompañamiento terapéutico que es la fenomenología existencial, ¿cierto? Entonces, digamos que desde esa mirada ya hay un complemento terapéutico de yo como llevo un proceso, ¿cierto? Responsablemente. No lo denominamos psicológico porque no es la única parte que se toca en terapia, ¿cierto? Trabajamos con el cuerpo, con la mente, la meditación, ¿cierto? Entonces, por eso no se denomina solo de esa manera. Luego están los registros. Y por último está el acompañamiento con los enteógenos, que en este momento sigue siendo la base, pues como la psilocibina. Ujú. Entonces ya de ahí se han ido construyendo unos retiros, ¿sí? En los que hacemos un recorrido por el sistema energético, se hace una configuración, pero también es una comprensión de tu vida a un nivel que Mm, Juan es como el tortugazo. El tortugazo es el verdadero tortugazo. Ah, sí, porque vemos tu familia, tu economía, tus relaciones, ¿cierto? O sea, tu trabajo, o sea, hablamos de absolutamente Todo. todo en tu vida, Como armar el muñeco. armar el Ahora ya muñeco, armó el muñeco Yo ya ese. armé el muñeco con ya, Santi. ya armamos el A mí me falta armar muñeco, mi sí. muñeco. Claro, entonces ya desde ahí, digamos que desde mi formación, uno primero interviene en los planos energéticos, luego los planos mentales y por último los planos físicos, ¿cierto? Hay como un orden, porque ese orden da la dificultad del cambio, ¿cierto? Es como cuando tú no has modificado la energía, es muy difícil hacer un cambio. Es que ese cambio físico es como la Es lo materialización de lo de último, arriba. Ajá. exacto, es lo último. Entonces yo primero modifico tu energía, la movemos, la reconfiguramos, luego lo mental y es como yo como hago espacio para que te quepa una nueva idea de Ujú. lo que podríamos hacer. Y por último, decisiones pues para materializar esas nuevas ideas, ¿cierto? Ujú. Pero básicamente eso es como en lo que vamos por ahora en Septenio. Wow, Bueno, y el interesante. papá, cuando ya yo definitivamente este es mi camino y Ajá. ya entendí qué pasó. Hoy en día tu papá con Santiago como terapeuta y no como diseñador, ¿qué? No, yo siento que mi papá ya es un abanderado, es como, no, mi hijo, pues yo no entiendo qué hace, pero, Pero a- Pero muy es muy bien. teso en lo que pero hace. anda, pues ya Ajá. me manda a Ay, tan consultantes, entonces mi lindo. papá ya visita a un cliente y no, pues el cliente le cuenta su Mi vida, hijo es no, brujo, mi hijo es visita a brujo, mi vaya. hijo, pues que él te Él Te mueve, él ayuda. te ayuda, yo no sé, pero anda. Pues mi papá ya ha Y ido el a papá ya hizo tomas, septenio, ¿cierto? claro, Ay, ya ha ido a tan tomas lindo. conmigo, entonces, claro, para él ya descubrirlo ha sido como confrontador un poco, porque Claro. también es Y como también siento que para ti, porque acompañar el proceso de un papá, uno acompaña a cualquier extraño a transitar lo Sí, que tenga total. que transitar, pero con un papá también hay una delgada línea entre, pues, el cómo lo hijo, manejo, porque es que es claro, mi Y la papá, o sea, autoridad del papá. sí, claro, o es de sea, no es lo autoridad, mismo. pero digamos que toda mi familia ya ha hecho conmigo Ay, terapia. qué lindo. Entonces ya hay un reconocimiento, un compartir, hay un deseo. Entonces Santiago el que hace el 31 el ritual, el Ay, 24 Santi le espectacular, llevo Y las... usted que es brujo, Santi, diga qué Ah, unas total, le palabras. llevo las dicha. lentejas, le Santi, compro qué las dicha. Yo pigas, o sería sea, feliz. diga qué hacemos. Entonces, pues nos tiramos las cartas, o sea, ya hay unas cosas muy Una bellas, una apertura, apertura Espectacular. gigante, que ya mi papá me llama, oíste, necesito una ayuda de habladita con arriba. el otro lado, porque Por es allá, que... colabórame, comunícame con la gente de por allá. Estoy Total, como perdido. comunícame que no sé qué hacer, tengo estos contextos. Pero No. súper lindo que vos les abriste la Sí, puerta. Claro, qué lindo. Y total. tengo una pregunta. ¿Te vas a decir algo? Yo ya sé qué pregunta va a hacer. Sí. Sí, No, claro. no, yo tengo una No. pregunta y es como, ¿qué papel ha jugado tu papá y tu mamá en tu proceso? Porque siento que son como extrapolaridades. Pues siento que uno fue una cosa y otro fue otra Claro, y hacen para mí un complemento buenísimo, buenísimo. O sea, claro, porque no tuviste dos mamás que siempre estuvieron, "Ñe", ni dos papás que siempre cuestionaron y pusieron cero, una barrera, sino que cero. fue un complemento muy chévere. ¿Cómo ves la compañía de ellos dos Yo creo que en yo este los proceso? resumo mucho en una analogía que llegaba yo en una toma este año y es como mis padres me hicieron a mí una tortuga. Yo me he estado este año autodefiniendo con el símbolo de la tortuga, porque mi madre me da como esta
suavidad, tranquilidad, ve con el proceso, paso a paso, no hay que correr, ¿cierto? Pero mi padre me da también como Ese esta caparazón. estructura, este caparazón, esta fuerza, es como hay que sostener en la vida, ¿cierto? Como que yo creo que mi madre me enseña sobre la vida y mi padre sobre el sostener la vida, ¿cierto? Como que Ok. la vida requiere una responsabilidad para ser sostenida, Como ¿cierto? Entonces, fuerza. una fuerza, claro. Entonces, es muy bello porque él y yo ya nos reímos y esta historia pues la tenemos súper clara. Porque alguna vez cuando yo me gradué de la universidad, él me da un golpe en la espalda y me dice, hasta aquí es mi responsabilidad contigo. ¿Te Ya dijo así? todo lo asumes tú. Y cuando yo ya empezaba más o menos a unos 15 días a trabajar y tienes que pagar los servicios. Y yo al principio lo vi feo, o sea, como, uy, pero entonces pues yo apenas voy a arrancar la vida, ¿cómo Me va a llega el ser primer salario mi y primer ya me paguito? O está sea, me bajando voy a de comprar plata. mi camita, o sea, como que, pues, La camita que después tengo que claro, sacar para total, ponerla en el entonces, Una escritorio. camita que sea mi fácil de pri- montar. Una total, Una camita liviana. de plegable. desarmar, pues claro, entonces mi primer camita y mi papá me dice esto, pero yo me acuerdo que en un diciembre yo le decía, es el mejor regalo que me has dado. O sea, de todo lo que tú me has dado en la vida, ese momento fue el mejor regalo, Como porque me este cargo. enseñaste que hay que hacerse cargo y que la vida no espera para que te hagas cargo. Es como, te haces cargo ya, o sea, ya te graduaste, o sea, es hoy, ¿sí? Entonces, como que me ha enseñado a no postergarlo, a hacerlo con lo que hay, o sea, resuélvelo, pero mi madre también me da la dulzura. Es como la dulzura de que hacerse cargo no siempre requiere fuerza violenta o bruta. Hacerse cargo también puede ser transitorio, amoroso, suave, ¿sí? Y digamos que en esa analogía, por eso resumo la tortuga, porque es como yo tengo la particularidad de ser un hombre muy lento. Entonces, yo soy lento levantándome. En terapia puedo ser lento porque podemos extendernos a veces y qué tal si acá, si allá. Pero creo que es hoy de las cosas que yo como identidad propia y de mi marca digo, yo soy un abanderado de la lentitud, ¿cierto? Porque es como la lentitud permite profundizar sin violencia, permite observar, permite disfrutar, permite entender, pero también permite que tú puedas construir espacios lo suficientemente seguros para habitar lo que tú quieres habitar en la vida. Entonces, ahí hay una contradicción y un paradigma a exponer en esta velocidad, ya lo quiero sacar ya, quiero Dígame hacerlo ya. ya, dígame ya qué hago con mi vida. Y digamos que eso es un proceso que hay que Ujú, caminar, ujú. ¿cierto? Así es. Santi, nosotros acá en este podcast siempre como para resumir, nosotros siempre hacemos una pregunta muy importante y es, con toda esta historia que nos has contado de tu vida y con todas estas evoluciones y transformaciones que has tenido y las que te faltan, ¿a qué crees que le has abierto la puerta? Wow. Yo creo que le he abierto la puerta a vivir, porque pues este año cumplo 30 años y yo siento que he vivido un montón en estos últimos 4 años porque tengo mucha libertad. Entonces, no ando con afán en mi día, tengo mis terapias, tengo un orden, ¿cierto? Como que en mi mes sé que tengo que hacer esto y aquello, pero me he esforzado en construir tiempo libre, porque para mí hoy es mi mayor riqueza. Es como que rico estar sentado escribiendo a las 3 de la tarde, Ujú. un martes, porque gracias a Dios puedo, Lo has ¿cierto? construido. Lo he construido. Entonces, le he abierto mucho la puerta a disfrutar lo pequeño, lo cotidiano, o sea, el hacer el café, el ir al gimnasio, el tener un diálogo con una amiga, el hablar con mi pareja, el llamar a mi madre todos los días, a mi papá, el contar un chisme, ¿cierto? Como todo lo cotidiano ha tomado una fuerza gigante porque es que
la vida es cotidiana, ¿cierto? Es como, Ujú. la vida no está en un pico todos los días no te ascienden, todos los días no vendes la millonada, ¿cierto? Entonces, en esta cotidianidad o abrazo y disfrute por la cotidianidad, he construido una vida muy feliz porque hay mucho disfrute en eso, en el beso a tu hija, ¿cierto? O sea, como que hay una belleza también en disfrutar lo pequeño, lo cotidiano, lo chiquito, lo que se va dando. Entonces, le he abierto la puerta a eso, Adri. Súper, muy bonito. Muchas gracias. No, a ti, yo pienso que ha sido un podcast muy chévere porque has mostrado que el ser humano va como en continua transformación y siento que es como una cebollita, que a veces dicen que el ser humano es como una cebollita que se va quitando como esas Capas, capas y ajá. esas capas. Y estoy segura que las capas que te faltan por quitarte, o sea, me encantaría hacerte una entrevista a tus 70 años, a ver en qué, Ah, Pero ya, para podemos hacer una ya. intermedia, una yo creo que intermedia. Santi a los 70 Ah, ya una señora, astronauta, vive ya. en Marte, pues, o sea, hizo una casa Soy por señora. allá en Marte, ya habla Sí, con los total, extraterrestres, no mentiras, total. Santi, pero qué bacano y es eso, es mostrar que hay muchas maneras de uno salir del closet, de seguir como esas corazonadas o sí, como esos llamados que el alma va teniendo. Y mira, lo que decías, apenas tenés 30 años, o sea, Ya ha habido como 8 vidas en exacto, o mi Ah, vida, sea, sí. hay literal. gente que a los 50 ni siquiera sabe ni quién es, que Ajá. va al trabajo aburrido, que está casado aburrido, que los hijos de la abuela, o sea, como muchas cosas que yo digo, qué bonito, y pienso que va muy relacionado a lo que dijiste, y es vivir, es disfrutar, o sea, estoy hoy, Es voy a darse mi el permiso. trabajo, si me gusta mi trabajo, si estoy feliz en mi matrimonio, o sea, yo cómo construyo mi día a día y mi vida. Entonces, Que requiere mucha ujú, valentía. total. Toda. Bueno, yo me quedo corta, obviamente, para darte las gracias. Conociéndote mucho, conocí muchas cosas hoy, demasiado divertido escucharte. Y me quedo como con ganas de que tengas la oportunidad, Santi, de decirle a esas personas a los ojos que están todavía en ese closet, o chiquitico, o incómodo, o grande, o sea, el closet que sea en el que se encuentren, algo que tú les quieras decir desde el otro lado, porque yo siento que tú has cruzado dos puertas muy difíciles de cruzar, que requieren mucha valentía. Y siento que muchas veces necesitamos escuchar a alguien que ya pasó al otro lado del charco, que hay del otro lado, para uno animarse a hacerlo. Entonces quiero que tú cerremos este podcast eh, escuchándote a ti decirle algo a esas personas que están todavía encerradas. Yo creo que del otro lado hay mucha diversión, hay mucha paz y también hay muchos otros que van a estar contigo. Sí, es como que yo creo que un gran efecto de estar en el closet es la soledad, como que se vive muy solo en el closet porque nadie sabe, porque nadie lo conoce, porque solo lo habito yo. Pero salir del closet también es ver el amor, ¿cierto? Es como, es ver quiénes me sostienen, cuántos hay, quiénes se quedaron, también quiénes se tenían que ir. Pero, pero digamos que hay sustento, cuando sales del closet siempre hay, porque tengo la fe inquebrantable de que siempre hay, o sea, siempre hay alguien, siempre llega el dinero, siempre llega el amor, siempre llega la amistad, o sea, siempre llega el familiar, en lo que sea, en el amor, en lo que sea, siempre hay cuando uno toma la decisión determinada de salir del closet. Entonces yo creo que lo concluyo en eso y es, siempre va a haber, Ujú. siempre va a haber. Entonces, eso quita el miedo porque es el más grande tal vez de que no va a haber, ¿cierto? Como esa carencia del otro Claro, lado. no va a haber amor, no va a haber dinero, no va a haber felicidad, no va a haber tranquilidad, me va a quebrar. No, siempre hay. Entonces ese es mi regalo Santi, del gracias. otro Para lado. Muchas terminar, cuéntanos gracias. la gente dónde te puede encontrar, si le interesó todo Ok, este tema terapéutico ok, de los claro que registros. sí, me pueden seguir en Instagram como Santiseptenio y ahí me contactan a través de WhatsApp, agendamos sesión, organizamos la ceremonia, lo que cada quien necesite,
me puede ir contactando para hacerlo. Santi Septenio, Yo voy a decir algo, es que tenganle paciencia, que tal no les va a cual. responder el mismo día. Sí, Acabamos de ver que la lentitud es uno de sus abanderados. sí, Entonces, toca. se los digo porque hay gente que me dice, yo le escribo a Santiago ayer y no responde. Él no les va a responder ahí mismo, pero les va a responder. Así es, Entonces, total. escriban por ahí si quieren y les generó curiosidad todo este tema con Santi. Santi, Muchas gracias. gracias, muchas Santi, gracias. muchas gracias. Y bueno, atrévanse a seguir abriendo la puerta, a seguirse descubriendo y a seguir también como ese llamado interior que muchas veces nosotros como que no escuchamos. Y los esperamos en un próximo episodio.